Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo ese típico vídeo que personalmente me gusta mucho hacer, pero que luego lamentablemente pues no es lo que vosotros consumís o lo que realmente pues tiene cierta audiencia. Aún así, yo sigo firme en mis creencias y lo voy a hacer igualmente, así que espero que alguno de vosotros por lo menos lo disfrute. Como siempre, antes de comenzar con este vídeo, recordar que podéis suscribiros al canal de YouTube, no os cuesta nada, prácticamente un clic, y la verdad es que me ayuda muchísimo a traer cada vez más mejor contenido para todos vosotros. Y también recordar que en la descripción de este mismo vídeo encontráis los principales links que necesitáis y que buscáis. Uno de ellos, nuestro canal de Telegram, donde ya somos más de 1900 por allí, cada día seguimos creciendo, cada día compartimos a diario las principales noticias del mundo de la inversión y criptomonedas para que no os perdáis nada y para que estéis siempre informados, porque lo cierto es que la información es poder en este sector. Y también recordar que en la descripción del vídeo encontraréis un enlace donde allí tenemos actualizada todos los tipos y plataformas en los que estamos haciendo seguimiento, ya sea que estamos invirtiendo, plataformas para generar ingresos pasivos, plataformas para ganar dinero haciendo algunas acciones o simplemente páginas que podemos conseguir criptomonedas de forma totalmente gratis. Tenéis ahí todo el listado actualizado de las que aún siguen funcionando, las que hemos verificado que podemos hacer retiros y siguen pagando a día de hoy. Así que darle un vistazo porque probablemente alguna de ellas os pueda parecer interesante. Dicho esto, hoy os traigo un vídeo bastante diferente, lejos de todo este de plataformas, de cómo ganar dinero. Hoy os traigo una pregunta para todos vosotros y es: ¿se puede realmente ganar mucho dinero en muy poco tiempo? Lo cierto es que esto depende a quien le preguntéis, pues va a tener su propia visión. Y yo tengo la mía propia, obviamente, como todos y cada uno de vosotros. Creo que estamos muy mal acostumbrados y creo que el mundo de las criptomonedas ha abierto un amplio abanico de posibilidades que, si bien considero que son interesantes y que creo que hay que explorar y que hay que investigar en todas ellas, creo que la gente que ha nacido ya con Bitcoin en precios elevados y donde ya se habla de Bitcoin como una moneda relativamente estable, pues hace que confundamos ciertos conceptos de base, ¿vale? Sí que es cierto que aquí hay que compararlo con dos narrativas muy importantes. Uno, la inversión tradicional, la cual podemos tirar atrás durante años y años en el mercado y podemos ver históricamente pues cómo se han movido los mercados financieros, cuáles han sido las acciones que más han subido y que han bajado, podemos ver cómo han bailado las principales acciones del futuro de hace 40 años, no tienen nada que ver con las principales acciones que están actualmente en el mercado. Podemos ver qué movimiento tecnológico también se ha dado en los mercados y obviamente tenemos un track record de lo que ha sucedido y de lo que previsiblemente podamos entender que puede pasar en el mundo financiero, ¿no? Y en la banca tradicional, donde todo el mundo invierte, ya sea pues en el tipo de inversiones que tenemos y que a veces hemos comentado también en el canal, ¿no? Letras del tesoro, renta fija, renta variable, fondos indexados, fondos monetarios, lo que queráis. Tenemos cierta perspectiva y cierto margen de entender qué es lo que ha pasado en el pasado para intentar prever o analizar o predecir qué puede pasar en el futuro. Esto, en el mundo de las criptomonedas, por mucho que yo te pueda decir o te pueda decir el gurú de turno que te cruces en YouTube o en Telegram o en Instagram o donde quieras, lo cierto es que no tenemos información suficiente como para poder decir qué es lo que ha pasado en el pasado con cierta experiencia y cierto bagaje, y obviamente muchísimo menos para poder predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Partiendo de esta base, todo lo que podemos sacar, podemos divulgar, podemos comentar son hipótesis futuribles que pueden cumplirse o no. Y obviamente pues depende del pensamiento. Si tú eres una persona cercana al mundo de las criptomonedas, tendrás tus pensamientos positivos y con eso trasladarlo para que Bitcoin o el mundo de las criptomonedas lo puedas ver en un movimiento alcista. Y si eres alguien que piensa que esto es una burbuja que no tiene ninguna cabida y que únicamente está en el precio que está porque hay a alguien que le interesa manipular los mercados para que saque rendimiento y que en algún momento esto va a pegar un petardazo, pues pensarás que esto va a poder petar en algún momento y va a desaparecer o va a bajar muchísimo su valor. Todos los argumentos, como digo, son bastante a analizar, porque como digo, no hay ninguna bolita de cristal ni ninguna certeza existente. Dicho esto, y que esto quede muy claro, lo que está claro es que podemos analizar el pasado desde el momento que ha sucedido. Es decir,
Podemos analizar lo que ha pasado el año pasado, podemos analizar lo que ha pasado hace 2 años, podemos analizar lo que ha pasado hace incluso 5 años. Todo esto lo podemos analizar y podemos sacar ciertos datos que nos ayuden a prever lo que puede ocurrir en el futuro. Pero como digo, tenemos un porcentaje o una cantidad de años atrás que no es lo suficientemente larga como para poder predecir. De hecho, si damos aquí a todo, veremos que aquí tenemos los primeros resultados en CoinMarketCap aproximadamente en el 2010. Podemos decir que quizá las primeras transacciones o los primeros movimientos pueden enredarse alrededor de esta fecha, pero bueno, como veis aquí hubo un gran número de años donde no había ningún tipo de previsión, ni de predicción, ni de qué podía pasar. De hecho, como estáis viendo, en el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, sí que es cierto que hay un movimiento, es decir, se empieza con un Bitcoin aproximadamente en los $15, luego empieza a caer a los 5, luego sube hasta los 100, es decir, sí que hay cierto movimiento, pero estamos hablando de un movimiento en 2 años empieza en 15, 20 dólares y acaba en unos 100 dólares, ¿vale? Es decir, pues obviamente es una subida importante, pero lejos de lo que estamos viendo en estos momentos y más con las cifras de lo que estamos haciendo. Es decir, no es lo mismo poder subir un precio de 15 dólares con una capitalización de mercado X muy breve y muy pequeña, que a poco que se introduce dinero, pues puedes disparar el precio y duplicarlo, que cuando hablamos de una capitalización de mercado ahora en estos niveles casi superior a la plata ya y que busca igualarse, incluso superar al oro, pues obviamente para duplicar esa cifra se requiere muchísimo más capital, ¿vale? Y aquí obviamente pues estamos viendo los movimientos del mercado y aquí vemos pues los picos importantes que ha habido en todo el ciclo y en todo el histórico que tenemos de Bitcoin, pero como digo, pues aquí tenemos el primer inciso, el primer aviso de lo que es Bitcoin, que realmente fue a finales del 2017, donde ya se empezó a tocar cifras de 17.000 dólares aproximadamente. Veis una fuerte subida desde los 1.000 y boom, subida hasta los 17. Luego la cosa se tranquilizó y aquí pues ya sabemos un poco los baches sucedidos durante el 2021, 2022 y ahora en el 2024-2025. Pero como digo, estamos hablando de aproximadamente que 5, 6, 7 años atrás. Esto, si lo traducimos en mercados financieros, prácticamente es muy poco tiempo. Y alguien que te diga, oye, ves a largo en los mercados financieros, jamás está hablando de un periodo de tiempo de 4, 5 o 6 años, ¿vale? Pero estos son datos y son los datos que tenemos. Y lo que tenemos que tener y lo que tenemos que saber es que igual hoy está el precio en 100.000 dólares Bitcoin y no tenemos muy claro si esto va a poder, como en su día, ¿no? Parecía que estaba al máximo y no sabíamos si podía seguir subiendo, como es el caso, o bajar, como también ha pasado en algunos momentos, tal y como estamos viendo en este gráfico. Pero lo que sí que tenemos es una cierta seguridad o tenemos algo bastante importante que yo os quería compartir. Es decir, yo aquí os voy a compartir algunos resultados que yo empecé a apuntar en esta herramienta por allá por el 2017. Comencé a introducir los primeros resultados y luego obviamente pues le he dado un poco de discontinuidad porque he utilizado algunas otras plataformas que me aportan mayor capacidad, flexibilidad o me lo automatizan un poco todo, ¿no? Pero creo que es muy interesante compartir estos resultados porque es un ejemplo totalmente real, de cifras totalmente reales, y para que veáis un punto muy significativo, que es: la idea no es pensar en volverte rico ni millonario ni hacer dinero mañana, sino que la historia lo único que nos está diciendo es que haciendo apuestas relativamente sostenidas en el tiempo, en el largo plazo, en este mercado en el que nos encontramos, normalmente los beneficios son interesantes, ¿vale? Es decir, aquí estáis viendo, yo hice en su día una aportación de aproximadamente unos 25.000 euros en inversión puramente en Bitcoin, únicamente en Bitcoin, ¿vale? Obviamente hay muchas altcoins que no están aquí recogidas y algunas inversiones en Bitcoin que tampoco, pero hay unas que sí que están recogidas, ¿vale? Pero simplemente con esta aportación de 25.000 euros en su día, como estáis viendo, esto actualmente, en este precio de mercado actualmente, estaríamos sacando un profit de unos 300.000 euros. Es decir, estaríamos multiplicando por 10 nuestro capital. Una auténtica salvajada y algo que, como he dicho, en estos últimos 4, 5, 6 años está muy lejos de poder pasar en ningún mercado financiero tradicional, ¿vale? Básicamente aquí tenemos un poco el detalle, ¿no? Es una inversión de 25.000 euros que actualmente está costando por encima de los 324.000 euros. Esto significa un beneficio de un 1.200%, que traduciéndolo en cifras son 299.000 euros. Actualmente, en las últimas 24 horas, como ya manejamos estos volúmenes y esto va por porcentajes, pues tendríamos una pérdida de aproximadamente 500 euros, ¿vale?
Esto hay que tener muy claro que cuando yo hice esta inversión de 25.000 euros, aunque el porcentaje será un 0,15, lo que yo aquí estaba viendo que se manejaba, subía o bajaba, pues igual eran 40, 50 euros en las últimas 24 horas. Obviamente ahora a mayor ganancia, a mayor dinero holdeado, mayor diferencia podemos y mayor movimiento volátil estamos sujetos, ¿vale? Pero esto no es el detalle, es decir, la idea no es que os muestre esto y diga, sí, mira, yo invertí 25.000 euros y ahora valen 324.000 euros. Esto al final es lo de menos, sino quiero ver que veáis un poco cuál es el punto. Y el punto está aquí, es decir, las operaciones que están apuntadas en cierto momento y en cierto lugar. Aquí, como veis, hay una operación apuntada, que es la primera que está recogida, el 6 de septiembre de 2017, para que veáis que esto es real, es decir, esto se apunta y se guarda, no se puede modificar, esta fecha es la que es, no se puede tirar atrás, ¿vale? Creo que quiero dejarlo bastante claro. Y aquí podéis ver un poco pues la aportación, ¿no? Es decir, aquí se puede ver un poco la aportación que se hizo en su día y el valor que se ha sacado, incluso la cantidad de Bitcoin que se compró en su día. ¿Qué quiero decir con esto? Lejos de ver que echando la vista adelante, ahora ya, pues eso, aproximadamente en este caso 8 años adelante, hemos sacado un 2500%. Lo que quiero mostraros, lo que quiero que veáis es que independientemente un poco del precio al que se han ido haciendo estas aportaciones, es decir, en 2017 hay una recogida, en 2019 hay otra, y aquí valía 3.800 euros el Bitcoin, aquí ya valía algo más del doble, 8.700 euros el Bitcoin, aquí tuvimos una pequeña bajada, 6.700 euros el Bitcoin, es decir, independientemente de las subidas y bajadas que hemos estado sujetos al mercado durante el 2020, que es donde más he estado apuntando aquí, como podéis ver, lo cierto es que a día de hoy podemos ver que de media pues tenemos más de un 1000% de beneficio, ¿no? Y podéis ver que todas y cada una de las operaciones que están aquí registradas están en positivos y sacando ganancias y profits muy interesantes. De hecho, aquí estáis viendo los profits por cada operación y el porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Y no podemos pensar, ni podemos prever, ni podemos, o no sería del todo inteligente, coger todo nuestro dinero, meterlo en Bitcoin y a ver qué pasa. Porque obviamente puede pasar esto, puede pasar que con los largo de los años pues podamos multiplicar nuestro dinero, nuestro capital, tal y como estamos viendo en nuestros ejemplos, pero también puede pasar que la cosa se tuerza, tal y como hemos comentado al inicio del vídeo, no vaya tan bien como esperamos y tengamos un varapalo bastante fuerte. Nos encontremos sin Bitcoin, sin dinero, y sin ahorros y sin absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este vídeo? Es decir, tú ten claro cuál es el capital que puedes poner en riesgo en este tipo de activos de alto riesgo, que esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, y yo en su día, hace ya, pues, como he dicho, aproximadamente 8 años, dije, vale, el capital, luego ya digo que obviamente he ido haciendo más aportaciones, aquí simplemente está recogido principalmente el 2020, pero yo hice un análisis, ¿no? Y dije, vale, el capital que puedo arriesgar en este momento, que me da relativamente igual perder, obviamente a mí personalmente nunca me da igual perder, siempre intento ganar, pero que puedo arriesgar en cierto modo y que no es un porcentaje extremadamente amplio de toda mi inversión y de todo mi portfolio, son estos 25.000 euros, ¿vale? Y estos 25.000 euros yo los meto, los diversifico, los puedo meter de golpe, los puedo diversificar en varios meses, tal y como estáis viendo en diferentes aportaciones. El objetivo es que yo tenga aquí un capital. Y obviamente pues la apuesta puede salir bien, como es este caso, pero también puede salir mal. Obviamente yo cuando lo invierto y cuando doy el paso es porque pienso, creo y tengo bastante claro de que la cosa puede ir bien. Nunca meto dinero en algo que estoy al 50% seguro y al 50% no. Nunca me la juego. Para eso me voy al casino, me lo meto a la ruleta, pongo todo al rojo y si bien, y si no, no. Aquí obviamente intento ir un poco más seguro, pero nunca tenemos la certeza, que era un poco lo que explicaba al principio del vídeo, ¿vale? Y al final pues es esto, al final es distribuir un capital, un porcentaje de tu portfolio y decir, vale, lo voy a destinar para estos activos de alto riesgo. Teniendo muy en cuenta que esto puede subir, que esto puede bajar y que obviamente estamos muy lejos de tener histórico, de saber qué va a pasar, ni de hacer paradigmas ni comparaciones con los mercados tradicionales históricos, porque no tenemos ni el mismo tiempo, ni ya el mismo tiempo en el mercado, ni están sujetos a las mismas regulaciones. Mañana puede venir una regulación extremadamente grande y que nos tumbe parcialmente el mercado y no lo tendríamos que comer. ¿Que lo vayan a hacer? Obviamente no va a ser tan fácil. Ahora hay mucha gente, también instituciones metidas en este mercado y no es tan fácil de moverlo. Pero podría pasar y tenemos que contemplarlo dentro de este riesgo. Entonces, ¿cuál es la moraleja para finalizar el vídeo? La moraleja es, nunca juguéis todo a una carta. Es lo de siempre, es
Intentar diversificar en diferentes activos. Sé que Bitcoin está muy de moda. Tampoco tengáis prisa en haceros millonarios. Es decir, ahora echando la vista atrás, estos 4 o 5 años en la mayoría y 8 en la última transacción, pues es muy fácil y muy bonito venir y decir, mira, pues sí, aquí saqué un 2.500% de beneficio. Metí 25.000 euros y he ganado 300.000. Sí, es muy fácil, es muy bonito, es muy sencillo, pero hay que tener el aguante de ver cómo tu capital, que en un inicio eran 25.000, ver cómo baja incluso a 5.000 euros y tú decir, no me salgo del mercado, sigo confiando en lo que preveí hace 4, 5, 6, 7, 8 años, sigo confiando en ello, lo sigo manteniendo, sigo sin necesitar ese dinero, porque como hemos dicho, aquí lo básico es que tengas un dinero que puedas aportar, que esté sujeto a alto riesgo y no sea imprescindible para ti, porque obviamente si tú necesitas ese dinero y baja a 5.000 y lo tienes que sacar, pues estás jodido. Has palmado, no has aguantado y has perdido dinero, ¿no? Y en este caso, pues es muy complicado, es decir, no es nada sencillo. Aquí puede parecer muy fácil porque ya está todo hecho, ya está todo visto, y tirar la vista atrás cuando hay algo que ha salido bien y ya lo sabes, es muy sencillo. Pero hay que tener la confianza suficiente en decir, yo metí aquí 25.000 euros o lo que sea, decir, ahora mismo se encuentra en 5.000 euros, igual me he equivocado, igual debería salirme ahora y retirar estos 5.000 euros antes de que llegue a cero. Ese podría ser un pensamiento. Otro pensamiento puede ser, yo sigo confiando en esto, en principio hice un análisis, no hay ningún fundamental ni ninguna noticia que me pueda hacer cambiar de parecer, sigo apostando por lo mismo y veo a ver dónde va, con el objetivo de que pueda pasar lo que ha pasado aquí, que es obviamente pues unas altas ganancias, pero también puede pasar lo que estoy diciendo, que es que nuestro balance se vea muy afectado y pueda caer considerablemente, parcialmente o totalmente, ¿no? Entonces, es un vídeo diferente este al que tenía pensado, simplemente estaba revisando toda la información histórica de diferentes aportaciones que he ido haciendo históricamente en los diferentes mercados. Me he encontrado con esta página que hace muchísimo tiempo que no utilizo, he visto aquí algunos datos que tenía apuntados y me ha parecido muy interesante. De hecho, yo prácticamente todo el Bitcoin que he comprado en algún momento de mi vida, os diría que prácticamente el 80 al 90%, si no más, lo sigo holdeando. Es decir, siempre con este mismo pensamiento. Es un capital que yo pongo en riesgo, que lo invierto en esto con el objetivo de que salga bien, pero porque prefiero invertirlo aquí y ver qué pasa que comprarme X cosa que la voy a utilizar y la voy a dejar ahí totalmente en desuso, ¿no? Es un poco mi mentalidad. Pero bueno, no os quiero dar más la chapa, simplemente quiero que tengáis un poco pues esta propia opinión con datos reales y experiencia real. Y bueno, que cada uno pues obviamente pueda sacar sus conclusiones. Y de hecho ya estáis viendo cómo el mercado es altamente agresivo. Y podéis ver como hace un minuto estamos hablando de una pérdida de unos 500, 400 dólares. Ahora estamos hablando de que se iguala. Y ahora me está marcando que las últimas 24 horas tenemos incluso un profit de 30 o 12 euros, ¿no? Entonces podéis ver que este es un mercado que hay que verlo. O sea, es decir, no es todo el mundo que aguanta que una pérdida de 500 euros, que ve que de golpe se pone en verde y que ve que ahora mismo, pues oye, estoy volviendo a palmar 80 euros y lo sigo aguantando y puede crecer a 500, puede crecer a 1000, puede crecer a 2000. O sea, hay que tener y hay que estar mentalmente también preparado para todos estos movimientos. Así que nada, no os doy más la turra, esto es todo, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Ricos pero humildes, el camino a empezar. Sabiduría.